De hecho, 25. Lo tenemos a Juan Eduardo Tessone, que es psicoanalista y que nos acompaña hoy en Argenzuela. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por permitirnos el diálogo. Estábamos repasando algunas de las consideraciones que los peritos psicólogos hicieron respecto de las actitudes que adoptaron los 8 integrantes de este grupo de rugbyers que participaron de la golpiza mortal a Fernando Báez Sosa. Me interesa también su mirada respecto a cómo se efectúan estas evaluaciones. Me imagino que seguramente por su experiencia alguna vez le tocó oficiar como perito de parte o tal vez como perito oficial. ¿Cómo se trabaja y cuál es la evaluación que se le requiere desde un tribunal para realizar una tarea o una evaluación psicológica? Mire, al riesgo de disolucionarlo, yo no quisiera entrar en los detalles de esta situación que ha sido largamente trabajada en los medios. A mí me gustaría ampliar un poquito el panorama, la perspectiva, y hablar de la problemática de la violencia en la salida de los boliches, entre los jóvenes y en la sociedad en general. Me parece que, personalmente, me parecería más interesante que enfocarnos exclusivamente en el hecho en sí o en el alegato, que, bueno, es la justicia que lo va a decidir. Yo no tengo formación jurídica y no puedo opinar sobre eso. Tampoco sé, digamos, los peritajes que se han hecho, ni en qué condiciones. A mí me parece más interesante hablar de esta repetición de la violencia en los jóvenes, ¿no? Ampliar un poquito la perspectiva. No sé si usted está de acuerdo. Sí, a ver, nos interesaba una mirada respecto de lo técnico, pero no está mal pensar en función de qué pasa por la cabeza de un joven de 20 años que muele a patadas a un par que está prácticamente indefenso, en un momento en el que evidentemente después se puede llegar a arrepentir el resto de su vida, ¿no? Sí. Yo en primer lugar quisiera hacer una diferencia entre violencia y agresión, ¿no? La violencia es inherente al ser humano y esto se manifiesta en muchas ocasiones, que no necesariamente se ejerce para dañar a otro. Por ejemplo, en un juego, como puede ser el fútbol, como puede ser el rugby, bueno, hay violencia en el contacto, pero no hay agresión en el sentido, no necesariamente, en el sentido de querer agredir al otro, hacerle daño, ¿no? Esto me parece como una primera diferencia importante. Y por otro lado, creo que en los fenómenos de grupo, y esto ya lo decía Freud hace mucho tiempo, malestar en la cultura, cuando el grupo actúa, se pierde la noción ética y la responsabilidad ética de cada uno y se disuelve, digamos, lo que sería la empatía y la emoción hacia el otro, porque es como que se anonimiza, digamos, la responsabilidad y nadie se siente responsable de lo que está ocurriendo. Esto es lo que ocurre generalmente en los fenómenos grupales, ¿no? Claro, o sea, para analizar esto que usted dice, es de algún modo un comportamiento voy a ser un tanto brutal, pero de manada, que termina viéndose reflejado en esta agresión brutal que provoca la muerte de alguien. Ahora, claramente después el sistema penal debe distinguir, en definitiva, qué es lo que se está haciendo ahora, de qué manera establece una responsabilidad, porque uno entiende que hay un justificativo para un accionar de estas características, pero penalmente es evidente que no puede permanecer impune un hecho de estas características. Sin duda, yo no puedo opinar sobre la parte jurídica, pero en todo caso, lo que ocurre, digamos, justamente en los grupos es que se disuelve, digamos, la noción de ética y se pierde, digamos, lo que sería la empatía y lo que le puede conmover el sufrimiento del otro. Esto se diluye, es como que se vuelve anónimo y nadie se siente responsable. Esto no quiere decir que no lo sea, ¿no? Esto no quiere decir que no lo sea. Lo pienso en función de lo que viene ahora y en cuánto se considera la evaluación psicológica para la toma de una decisión judicial. Insisto, no le pregunto específicamente por este caso, porque es lógico que usted, desde el respeto profesional, pretenda no opinar, pero es cierto que las evaluaciones psicológicas por algo se requieren y seguramente cuando una persona que está detenida, como en el caso de Máximo Thompson, pide a un psicólogo, evidentemente también esa consideración profesional es tenida en cuenta, imagino. Pero yo no estoy al tanto. ¿Pidió un psicólogo para tratarse o para hacer una evaluación? Evidentemente fue en el día de ayer, lo requirió seguramente en función para llevar adelante un tratamiento, imagino, ¿no? Claro, bueno, eso es un derecho de cualquier persona, más allá que esté en la cárcel o que sea responsable de lo que fuese, ¿no? O sea,
que pide una ayuda terapéutica, eso es el derecho de cualquier persona. Conozco mucha gente que ha trabajado en las cárceles, que trabajaba en situaciones, digamos, de privación de la libertad terapéuticamente. O sea, Claro. esto no me sorprende. Sería distinto que haya pedido un peritaje psicológico. No es eso. Justamente se negaron a los peritajes, pero voy a ese punto. Me parece que la reacción que nosotros leíamos recién de los encartados, de los encausados, acá, esto de no quiero contar porque esto seguramente después se va a filtrar a la prensa, debe tener que ver con que la tarea de un perito justamente tiene que reportar. Ahora, la tarea de un psicólogo individual, usted como psicoanalista, cuando un paciente, una persona le cuenta algo a usted en la intimidad de un diálogo profesional-paciente, usted no puede develar eso por más que sea una persona que está detenida, ¿o sí? No, el secreto profesional es absoluto en el sentido de que tiene que ser confidencial y no puede ser dado. Ahora, por eso le pedí la explicación de si estaba, digamos, había solicitado un tratamiento o un peritaje. Porque en el caso de los peritos, el perito sí está liberado de la confidencialidad del informe y tiene que hacerlo. Es obligatorio que el perito haga un informe. Ahora, acá yo no sé, digamos, en calidad de qué se lo pidió, ¿no? Está claro, licenciado. Muchas gracias por este contacto con Argenzuela. Le mandamos un abrazo. Mucho gusto.